el 50% del ciclo del cerdo, desde que se fecunda hasta que se vende, depende de su propia madre. Entonces creo que no cabe ninguna duda que todo lo que podamos invertir en nutrición, manejo, alimentación, sanidad, etcétera, en nuestra hembra tendrá beneficios o prejuicios si no lo hacemos correctamente. Es por eso que siempre digo que el negocio sin duda está en cada cerda, ¿no? Ya con eso te estoy diciendo que no importa tanto la nutrición y alimentación para el peso al destete, sino que yo tengo que hacer nutrición y alimentación para cuidar a la hembra, disminuir movilización de reservas corporales, garantizar longevidad de esa hembra. Si yo cuido a la hembra se va a encargar de cuidar a sus lechones, ¿sí? Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Hoy vamos a hablar sobre industria porcina latinoamericana y para eso tengo la suerte de presentarles a Diego Lescano. Diego, buenos días, ¿cómo estás? Leandro, ¿cómo estás? Buen día, buenas tardes, cada uno localizado en distintas partes, pero en definitiva saludarte a vos, a toda tu audiencia, que sé que es muy grande, que tiene mucha llegada y nada, feliz de estar por primera vez con ustedes en estos episodios y nada, tratando de ser útil en algún momento, ¿no? Seguro. Vas a ver que te vamos a sacar el jugo en ese sentido. Tenés mucha experiencia, así que para los que no te conocen, que no creo que haya muchos, Diego, pero me gustaría que nos cuentes un poquito de tu formación y qué es lo que estás haciendo ahora primero. Dale, perfecto. Bueno, nada, para los que no me conocen, soy argentino, actualmente estoy residiendo en España con permanentes movimientos en este tema debido a que la industria nos obliga a viajar bastante. Soy veterinario de formación con posgrado en nutrición. Tuve la suerte de poder ser alumno del profesor Horacio Rostaño, que seguramente muchos conocen y para Sudamérica principalmente es una referencia. Eh, bueno, luego de esto trabajé casi 15 años en una gran empresa de Argentina con toda llegada a Latinoamérica. En esta empresa tuve un poco la responsabilidad de hacer todo lo que es el diseño y el desarrollo de la nutrición para cerdos con especialidad en primeras edades y poner en marcha un centro de investigación que en su momento fue referencia. Luego de esto, tuve la oportunidad de que también una empresa muy reconocida me invitara a participar de un proyecto en España, gerenciando técnicamente todo el desarrollo de la parte técnica, valga la redundancia, y de la línea de productos y a colaborar en la parte de investigación. Y en paralelo, una vez empezamos a trabajar, la consultora KPIs Consulting comenzaba a crecer, comenzaba a desarrollarse. Y bueno, fue así que en el 2023, ya un año de estar la consultora, decidimos continuar en este camino 100% independiente, trabajando en Latinoamérica, en Europa y lo más importante de todo y lo mejor, como siempre digo, de poder haber armado un equipo de trabajo multidisciplinario en donde podemos llegar al productor con ese enfoque 360, con ese enfoque holístico que creo que todos los que estamos en producción sabemos lo importante que es que tener esa mesa redonda en donde esté el de manejo, el nutricionista, el veterinario, el sanitarista, todos haciendo que la genética se exprese al máximo, ¿no? Excelente. Diego, en los años que llevas en la industria porcina, ¿cuáles son los principales cambios que has visto? ¿Cómo has visto que se transforma esa industria en la última década, década y media? Bien, yo creo que a nivel general y lo seguimos viendo, ¿no? Cuando comencé como estudiante en su momento, llegar en algunos países a los 3.000 kilos de cerdo producido por hembra por año era un objetivo, estaba utópico en muchos casos también, y hoy ya nos damos cuenta que hay granjas que están pisando los 5.000 kilos por cerda por año. Obviamente esto dependerá del país, del sistema de producción, del mercado también, pero creo que el mensaje que nos deja esto es que la genética ha evolucionado tanto y muchas veces más rápido que nuestra capacidad de tomar decisiones. Y yo creo que sabiendo y entendiendo eso, hemos visto grandes avances, por supuesto, en tecnología, sin duda. Creo que la nutrición y alimentación de precisión ha sido para mí como nutricionista lo que más nos permite hacer nuestro trabajo correctamente. Consecuentemente, todo lo que es el desarrollo de aditivos y herramientas de nutrición que nos permiten hoy garantizar esa máxima productividad
en distintos escenarios, Leandro, como en Europa, que no se puede utilizar antibiótico, que nos prohibieron el óxido de zinc, como también en nuestros países en Latinoamérica para la máxima productividad en el menor tiempo posible, ¿no? Sí. Hablando de óxido de zinc, ¿no? Hablando de ciertas limitantes que encontramos en el mercado europeo, ¿nos ves preparados para cuando llegue ese cambio en Latinoamérica? Sin duda, porque, y acá creo que están esas granjas que son modelos en cada uno de los países, que tenemos que identificarlas, consecuentemente equipos de trabajos, pero cuando uno tiene la posibilidad de viajar, y como es en mi caso, en nuestro caso, en toda Latinoamérica y en Europa también, te das cuenta lo bien que se trabaja en Latinoamérica. Obviamente están esos desvíos de los grupos, de la población, esos extremos, pero creo que la producción porcina latinoamericana está muy profesionalizada cada vez más, porque cuando uno tiene la posibilidad de comentar en Europa y mostrar con nombre y apellido los resultados que logramos en Latinoamérica, se sorprenden. Obviamente tenemos ciertas ventajas como en algunos países menos presión sanitaria, las mejores materias primas, otras condiciones de mercado a nivel de espacios, de densidad poblacional, pero sin duda que nos vemos preparados y creo que estamos recontra preparados, hablando muy simple, porque hay muchas empresas que están haciendo ese costo de aprendizaje ahora. Yo siempre digo, acá tenemos dos posiciones, ¿de qué lado vamos a estar? Del lado de esperar hasta que toquen las campanas del 31 a las 12 de la noche, o del lado de esperar a que alguien realice el costo de aprendizaje. Y esto es un gran diferencial. Cuando ocurrió lo del óxido de zinc, si uno estudia un poco la parte legal, normativa, etcétera, estuvieron 5 años mínimo, más o menos 2, en poder decir, listo, se prohíbe el óxido de zinc definitivamente, y les dio tiempo de poder prepararse para quien lo quiso realizar. En cambio, en nuestros países en Latinoamérica eso no va a ocurrir. Posiblemente 3, 6 meses nos darán hasta que se prohíba, como ha ocurrido en Argentina con algunos antibióticos. Por lo tanto, creo que ahí cada uno tendrá que analizar de qué lado quiere estar y en qué posición se va a colocar. Lo bueno es que el know-how para superar ese desafío ya fue desarrollado en Europa, ¿no? Entonces ahí es donde entran referentes o profesionales que han tenido experiencia, como es tu caso, para pasarnos un poco ese know-how y decir, bueno, esto es lo que tenés que saber, esto es lo que se tiene que implementar. Y acá hablamos no solamente de nutrición, no hablamos de bioseguridad, de flujo de animales, de un montón de aristas que toca revisar para poder lograrlo, ¿no? Sí, pero también tener en cuenta que no es copiar y pegar, sino que tenemos que estar preparados para adaptar a nuestras realidades. Si bien Latinoamérica es un todo, o América es un todo, pero cada país tiene su idiosincrasia, su cultura, su clima, y eso hace que tengamos que adaptar, y creo que tenemos que entender también de que alguien ya cometió un error y que ese error, esa experiencia en este momento, ese costo de aprendizaje, como dije, ya fue realizado en algunos países, y creo que nosotros tenemos que relacionarnos lo suficiente para poder aprovechar esas experiencias y bajarlo a cada granja, a cada empresa, ¿no? Sí, 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 excelente. Diego, y mencionabas que cuando comenzaste quizás 3.000 kilos por hembra año parecía bastante utópico y hoy en día hay granjas pisando los 5.000. Y ahí hay un progreso genético, más allá de toda la tecnología que acompaña a eso para que se exprese. Pero hay diferentes variables dentro del progreso genético. Tenemos, por un lado, la prolificidad, tenemos, obviamente, carcasas que llegan con una buena calidad a un peso más pesado, tenemos la mortalidad que quizás entre la resiliencia genética y todo lo que uno hace para acompañarlo hace que más animales lleguen al final. Me interesa saber qué rol específico tuvo esa hiperprolificidad, qué desafíos trajo y cuánto margen hay para seguir aumentando esa cantidad de kilos por hembra al año. Yo creo que, como siempre digo, la genética es la que nos marca la hoja de ruta. Creo que está en nosotros poder maximizar el desempeño de nuestras hembras, no tengo ninguna duda, pero también, como dije al principio, evoluciona mucho más rápido la genética que nuestra capacidad de tomar decisiones, y eso lo veo a día a campo con nuestros clientes. Pero bueno, ahí creo que hay un gran desafío, es en interpretar cada granja como un todo, y como siempre digo, cada granja tiene, en sí es una granja experimental, no pensando a nivel universidad, laboratorio, pero sí en todo lo que es la innovación, el análisis de los datos propios que esa granja tiene,
para nosotros, en nuestros clientes, es muy común hacer un ejercicio trabajando con ese top 25% de las mejores hembras que producen. Quiere decir que esa es lo que nos está marcando el camino, porque también hay que entender que todos los manuales, que obviamente hay que utilizarlos, adaptarlos, interpretarlos, es información que seguramente ya se generó hace 3, 4, 5 años atrás y nosotros queremos hoy programar a ver qué va a ocurrir en lo que viene para adelante. Y acá es donde, si uno entiende más allá de las hembras, de la tecnología genética como tal, si entendemos el ciclo productivo, Leandro, del cerdo, creo que ya eso nos adelanta mucho, porque, y a veces es tan simple, yo siempre que tengo la oportunidad de dar una charla, empiezo con esta diapositiva en donde nosotros vemos que si desde que se fecunda el cerdo hasta que se vende, pueden pasar determinadas cantidades de días, ¿sí? Independiente del mercado, no voy a poner un número, pero el mensaje de esto, y que es un poco el nombre de este episodio, el 50% del ciclo del cerdo, desde que se fecunda hasta que se vende, depende de su propia madre. Entonces creo que no cabe ninguna duda que todo lo que podamos invertir en nutrición, manejo, alimentación, sanidad, etcétera, en nuestra hembra tendrá beneficios o prejuicios si no lo hacemos correctamente. Es por eso que siempre digo que el negocio sin duda está en cada cerda, ¿no? Así es, así es. Bueno, interesante. Y acá nos podemos meter un poquito con esos avances genéticos, también aumentan los desafíos y algo que se viene percibiendo en los últimos años es incluso un incremento en la tasa de descarte o de mortalidad también en hembras. ¿Cuánto tiene que ver ese progreso genético con este aumento de mortalidad y de descartes en reproductoras y qué podemos hacer un poco para disminuir eso? Bien, yo sí, sin duda que hay causas y está relacionados al avance genético, pero siempre, como te digo, la autocrítica, primero ver qué pasa en casa, creo que antes de decir es por la genética, es por tal o cual genética, creo que tenemos mucho para trabajar puertas adentro de cada casa, de cada granja, como siempre digo, y en esto creo que la nutrición y la alimentación tiene mucho que ver. Y acá podemos hablar y meternos mucho en lo que son los conocidos prolapsos de órganos pélvicos, en lo que son problemas de patas o la salud podal de nuestras hembras, que muchas veces hay granjas que no han realizado nunca un mapeo, por ejemplo, de cómo está la salud podal de sus hembras, todo lo que es estreñimiento y constipación, o sea, la salud general de nuestras reproductoras que sin duda están a otro nivel de producción, seguramente no es la población, y ahí me hago otra pregunta, ¿será que incluso a nivel académico este tipo de producción tiene que ser enseñado como una producción poblacional o tenemos que empezar a entender esos desvíos, y no te digo individualmente, aunque hoy la tecnología sí te lo permite trabajar individualmente en las reproductoras, pero a lo sumo en categorías, diferentes categorías que te permitan reducir esa campana y tratar de disminuir esos extremos. Y yo creo que ha sido caso ahora del año del ejercicio productivo en algunos clientes, hemos visto cómo hemos reducido la mortalidad o el descarte de esas hembras significativamente y seguimos con las mismas empresas de genética. Quiere decir que tuvimos, creo que a nivel general, a nivel de equipo, la madurez para sentar a todos los actores en la mesa, como te decía, el sanitarista, el nutricionista en mi caso, a la gente de manejo, a la gente de fábrica, ¿sí? Porque hablamos de nutrición y alimentación en nuestro caso, pero eso no deja de ser teórico. Yo estoy realmente seguro de lo que yo formulé llegó a la boca del animal en tiempo y en forma. Entonces empezamos a meter conceptos de inocuidad, y bueno, y todo eso te lleva a que ese resultado lo empieces a observar, pero es un trabajo 360, ¿no? Sí, 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 sí. Diego, hoy que se habla tanto de la inteligencia artificial, del uso de datos, obviamente uno tiene que ver dónde arranca parado, ¿no? Vos dijiste hay diferentes tipos de empresas con diferentes tipos de herramientas y recursos sobre todo. Pero no se puede negar que los datos hacen que uno pueda analizar cierta información y tomar decisiones acertadas, ¿no? Me interesa ver qué oportunidades encontrás vos a la hora de analizar esos datos e información en lo que hace a sitio 1. ¿Cuáles son las principales oportunidades que vos ves? Yo creo que sí. A ver, así como te decía recién que en esa mesa redonda de trabajo hay ciertas disciplinas, no me tengo que olvidar, y de hecho fue un caso en una granja, en un país,
que decidimos sumar al equipo a un especialista en análisis de datos y que eso nos sacara cierto trabajo de encima para poder interpretar, analizar y tomar decisiones, independientemente de los sistemas de gestión, software y todas las herramientas que hoy existen, porque nosotros podíamos no solamente contar historias a través de los análisis de datos, sino anticiparnos a ver qué iba a ocurrir, buscando esos patrones de comportamientos a través del clima, de la genética, de las distintas salas en granjas en crecimiento, que no son todas perfectamente iguales, y entender ese comportamiento para que yo como nutricionista pueda diseñar ese programa de nutrición y alimentación. Y una de las principales informaciones que tenemos que trabajar es sobre la condición corporal de las hembras. Creo que acá no es nada nuevo, pero así como no es nada nuevo, todavía sigo viendo granjas o empresas que no le dan realmente atención a este punto. Creo que independientemente de la genética, acá no es elegir la genética, pero la herramienta Caliper, la persona que lo inventó, creo que fue verdaderamente una innovación, porque algo tan simple hoy, ¿no? Por supuesto con el diario del lunes, pero que la persona que lo inventó, creo que, no sé, siempre agradecerle este trabajo que ha realizado porque nos permite tomar decisiones objetivas, y yo no lo veo ahí, sí, posiblemente en la experiencia de cada uno, hablar de valores categóricos, sino trabajar siempre en ese valor numérico. No importa si una hembra entra ideal, gorda o flaca, eso es muy subjetivo y dependerá para cada país, para cada región, qué es una hembra gorda, qué es una hembra ideal y qué es una hembra flaca. Si nosotros a nivel de granjas tomamos la decisión de utilizar las puntuaciones de Caliper, por ejemplo, y los números, y determinar cuál es el número de puntos o el número de unidades de Caliper que una hembra puede perder en mi condición, en mi situación, y en distintas épocas del año también, llegar a determinar, por ejemplo, que por cada unidad de Caliper que nosotros perdemos para la población, dejamos de tener 0,27 nacidos totales en el próximo parto, y para la población, y 0,39 nacidos totales menos para hembras de primero a segundo parto, ¿sí? Ya con eso te estoy diciendo que no importa tanto la nutrición y alimentación para el peso al destete, sino que yo tengo que hacer nutrición y alimentación para cuidar a la hembra, disminuir movilización de reservas corporales, garantizar longevidad de esa hembra. Y Leandro, creo que vos lo sabés mejor que yo, y nos tenemos que quedar tranquilos que si yo cuido a la hembra se va a encargar de cuidar a sus lechones, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, también nos permite entender que un programa de nutrición y alimentación de sitio 1 no es una regla de tres simple que definimos en el Excel, cuánto cuesta, si es más barato, si es más caro, ya que no solamente voy a mirar lo que ocurre en tiempo real, sino lo que va a ocurrir esos 30 primeros días de gestación, en esa subsecuente gestación. Esa hembra que no movilizó reservas corporales seguramente va a consumir mucho menos alimento para recuperarse. Esa hembra seguramente va a tener una fertilidad mejor, y no tengo duda, por números objetivos que hemos analizado y hemos publicado también, que la prolificidad futura será significativamente mayor. Después, existen otras herramientas sin duda, pero en nuestro caso y en nuestro equipo hemos podido determinar que Caliper y que el uso de las balanzas, por ejemplo, de peso en movimiento, de peso dinámico, son las dos herramientas que menos coeficiente de variación tienen entre toda la información que se genera, a diferencia, por ejemplo, de la medición del espesor de grasa dorsal, que todavía se sigue haciendo, pero cuando uno analiza la información, la variabilidad de esos datos son tan grandes, el doble, básicamente, que usar Caliper o usar una balanza, y que eso también nos tiene que dar ese llamado de atención. Lo medimos, pero ¿es repetible y escalable en el tiempo esas mediciones? Bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo más, pero sirve como para graficar este ejemplo, ¿no? Me gustaría enfatizar nomás, Diego, me encanta esta charla y todos los aportes que estás haciendo. Enfatizar o resumir algunos de los puntos que venís marcando. Prácticamente la mitad del ciclo productivo se desarrolla en la reproductora. Hoy en día tenemos herramientas que sacan la subjetividad, o sea, que son objetivas a la hora de evaluar la condición corporal, que es algo que parece básico y hablamos siempre lo mismo, pero todavía hay mucha oportunidad dentro de la industria porcina. Esto impacta en una reproductora que obviamente está súper exigida por la propia genética que tiene, y puede traer todo tipo de desafíos. Hablamos de, obviamente, pérdida de condición corporal, hablaste también de estreñimiento, acá podemos hablar de MMA, podemos hablar de diferentes
predisposiciones que tiene la reproductora a la hora de no conseguir quizás expresar el total de potencial que tiene a lo largo de la vida o reducir esa vida que tiene. Ayer, casualmente, fin de semana, aclaro, estaba escuchando una charla que se dio en Argentina de un líder, básicamente, de una empresa de software que tiene el 60% de las reproductoras en Argentina, y decía, el 42% de las reproductoras no llega al tercer parto. Ahí hay una luz roja importante, ¿no? La oportunidad que tenemos cuando sabemos que se paga en ese momento, ¿no? Entonces, ahí es donde los datos, donde la información y donde el buen análisis, que es a lo que vos te dedicás, me parece que cobra una importancia tremenda, porque es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá y qué es lo que yo puedo hacer para corregir estas situaciones? Identificar las causas, obviamente, mencionamos algunas, pero trabajar sobre eso y ver, obviamente, que vamos en la dirección correcta, ¿no? Sí, sin duda, porque, bueno, lo dijiste recién, muy pocas hembras llegan a su tercer parto. También hay otro número que nos gusta mirar y acá rompemos un poco lo que está escrito en los manuales de cualquiera de las genéticas y los invito a revisarlo y si hay manuales nuevos, por favor, me los comparten, porque normalmente nos guiamos por velocidades de crecimiento, edad y peso al primer servicio, ganancias de pesos diarias, etcétera. Y hasta el día de hoy sigo viendo presentaciones en donde te relacionan eso con el primer parto de la hembra, que la hembra ideal a ese primer parto para nada es la mejor hembra en su tercer parto, si llegó a parir, por ejemplo, y en la cantidad de lechones nacidos totales acumulados al tercer parto y consecuentemente nacidos vivos. Es por eso que siempre, sin duda que eso está actualizado, siempre invito a desafiar a los números que nos dan, a esas referencias, y en nuestro caso creo que también por los sistemas de producción, Leandro, y seguramente vos en todos los países que has visitado, te das cuenta cuántas granjas, estaría bueno para hacer una encuesta realmente, cuántas granjas, me gustan las encuestas porque en realidad hablan los productores en primera persona y no nosotros como un intermediario, cuántas granjas realmente están diseñadas y preparadas para hacer nutrición de futuras reproductoras, pero no que consuman a voluntad, ¿sí? Sino que las hembras estén alimentadas de forma individual a través de la alimentación en precisión. Hoy es muy fácil adaptar esas instalaciones para que una hembra no compitan en un comedero en donde sabes que va a haber dominantes, subordinadas y que el consumo promedio para nada se va a respetar y evitaríamos ver esas hembras que crecen a 800 gramos por día, que están al mismo o mejor desempeño que un animal de terminación, porque encima tienen más espacio, más condiciones, mejor confort, mejor estar de los animales, y esas son las hembras que van a tener seguramente un muy buen parto, en un muy buen primer parto, pero seguramente serán candidatas a no ser retenidas en su segundo, tercer parto, menos nacidos totales, pero los invito a investigar un poco más sobre la posibilidad que tienen hoy las granjas, empresas de adaptar esta crianza de futuras reproductoras con tecnología de muy fácil acceso para realmente nutrir a cada futuro de la granja de manera individual, ¿no? Eso es interesante, creo que está poco explotado hoy. Excelente. Y ahí me quiero meter un poquito más, digo, pero antes de llegar ahí, hablaste de ciertas tecnologías de aditivos, nutricionales, ¿no? Pero a veces uno encuentra mucha oportunidad en lo que hace a instalaciones, ¿no? Porque vos podés tener la última fórmula y de repente, vos lo mencionaste, problemas de pezuñas que tienen que ver con instalaciones o comederos que no tienen la higiene que deberían tener. ¿Qué es lo que vos ves a campo? Bueno, siempre, como digo, soy nutricionista de formación, pero me considero más produccionista porque es ahí en esa escuela, en esa universidad del día a día, de las granjas donde aprendemos. Y siempre digo, hoy me tocó acá en Europa participar de asistente en algunos y de ponente también de algunos eventos muy referentes, de escuchar a grandes colegas discutiendo entre 2 o 4 decimales de aminoácidos de algunas unidades internacionales de vitaminas, pero ¿qué pasa cuando entramos a granja? Vos entrás a una maternidad, para mí el mejor horario para ingresar a una maternidad es entre 8 y 9 de la mañana, porque en ese momento ya el 70% del consumo diario de esa cerda ya ocurrió, y ahí vamos a determinar el manejo de los comederos, etcétera, etcétera, pero no entrar solamente en las de parto a destete, sino entrar en las que están a punto de parir, que pocas veces les prestamos atención porque no hay trabajo, porque no hay movimiento,
y encontrar muchas veces comederos de cerdas con toda esa agua de lavado y limpieza en ese comedero, donde yo digo, bueno, nos estamos enfocando en colocar saborizantes, edulcorantes, mejorar el perfil de proteína ideal de una fórmula de lactancia, y posiblemente la cerda no está consumiendo porque tiene todo ese caldo de cultivo, ¿sí?, en ese comedero que viene del lavado anterior. Entonces, simplemente el prestar atención a esos pequeños detalles hacen grandes diferencias. Después, por supuesto, en el manejo y en la regulación, y acá hablamos de instalaciones como grandes avances como la alimentación electrónica, ¿no?, que creo que fue lo que hoy todo nutricionista debería querer para poder realmente hacer nutrición y que esos consumos sean un poquito más reales y más precisos, ¿no? Sí, y no solo desde, desde regular la alimentación, sino desde tener ese feedback de datos, de qué es lo que está pasando y de manera individual con las hembras. Eso me parece espectacular. Yo cuando hacíamos estudios en Kansas teníamos, de hecho, comeros electrónicos y era espectacular. Trabajar era el sueño de un estudiante, digamos, de maestría, de doctorado, etc. Una cosa que no quiero dejar pasar, ¿qué es lo que vos ves? Hoy estás trabajando no solamente en Argentina, sino en diferentes regiones de Latinoamérica y España. ¿Qué es lo que ves en relación a la calidad del agua? Calidad del agua, primero, es muy variable por regiones, pero yo lo tomaría, nadie habla de agua o se habla poco de agua porque nadie vende agua, ¿sí? Yo creo que es el principal alimento, lo que más consume el animal, más allá del alimento sólido como tal. Creo que hoy el agua es no solamente un aporte de nutrientes, sino un vehículo para hacer nutrición. Estoy totalmente convencido, como lo vi hace muchos años en la nutrición de vacas lecheras en algunos países como Nueva Zelanda y Australia, en donde la nutrición vitamínica y mineral se hacía vía agua de bebida. Creo que ahí hay un espacio para desarrollar, porque hoy, ¿cuál es el cuello de botella de nuestras hembras? El consumo de alimento sólido, pero la hembra sigue tomando agua y necesita agua, entonces creo que puede ser un buen vehículo para el transporte de muchos ingredientes, no necesariamente solubles. Ahí entra la tecnología para lograr llegar con esos nutrientes, ingredientes a la cerda, pero sacando la parte microbiológica sin duda, porque muchas veces veo que usamos aditivos funcionales, nutricionales y no nutricionales para contrarrestar, por ejemplo, un problema de contaminación microbiológica del agua, o muchas veces el agua es un desafío a nivel físico-químico y creo que o no conozco granjas que formulen en función a la calidad de agua en cuanto a físico-químico, niveles de sodio, entre otras cuestiones. Creo que ahí, obviamente, el que no busca no encuentra. Si vos tenés un monitoreo continuo de por lo menos 4 veces por año la calidad físico-química, podrás ajustar tu formulación como se hace en otras especies respecto a la calidad físico-química. Y bueno, ir personalizándolo, pero hay un punto más importante que es la microbiología, que saliendo del físico-químico, que es la temperatura del agua, Leandro, y que de vuelta, en la variedad de granjas, en la variedad de climas que hay en nuestros países en Latinoamérica, yo creo que más de una granja no tiene realmente protegidos todos los sistemas de administración de agua como corresponde, y siempre digo en las charlas, invitarlos a ver quién tuvo la posibilidad de medir la temperatura del agua para saber si esas hembras están consumiendo realmente lo que deberían consumir. Sabemos que temperaturas por encima de 24, 25 grados disminuyen drásticamente el consumo de agua y consecuentemente el consumo de alimento. Si pudiéramos tener temperaturas de agua entre 14, 13, 15 grados, maximizaríamos el consumo de la misma. No solamente como alimento, sino también como una buena fuente de refrigeración y hasta a veces mucho más efectiva que un panel evaporativo, y esto puede ser sorpresa. Hay algunos clientes que están trabajando en esto a modo artesanal, pero bueno, ahí tendrá que aparecer la empresa de instalaciones que desarrolle algo práctico y a un costo accesible. Y de vuelta, con toda la tecnología, hoy alguna empresa en particular tiene desarrollado un sensor que se coloca en el comedero electrónico, en el alimentador electrónico, y te permite evaluar el monitoreo del consumo de agua real en tiempo real de esa hembra. Y acá un poco disruptivo, ¿sí? No, terminamos encontrando y observando que cada hembra consume como quiere y cuando quiere. Era de esperar que la hembra, mientras más consumo de agua genere, más consumo de alimento. Y eso no ocurre de esa manera, y es simple pensarlo. Hay una competencia mecánica entre la cantidad de agua y la cantidad de alimento como tal. Entonces,
Yo tuve algunas experiencias, creo que a veces es interesante contar las perdidas también, no solamente las ganadas, y estimular tanto el consumo de agua en una hembra que me limitó el consumo de alimentos, ¿sí? Entonces, entendiendo este análisis de datos es donde vos empezás a diseñar más personalizado cada estrategia, ¿no? Eso en lo que es el agua, que es un mundo y un lugar a trabajar, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y mencionás que obviamente, más allá de que en casos extremos pueda llegar a limitar el consumo de alimento, donde escasea el consumo de agua, escasea el consumo de alimento, digamos que también restringe en la cola izquierda de la campana de Gauss. Y algo tan simple como la refrigeración. Uno dice simple, ¿no? Pero después hay que ver la realidad en granja. Pero a veces estamos buscando la última tecnología, el último aditivo, el edulcorante, qué sé yo qué, y está restringida no por la calidad del alimento, sino por el consumo de agua que de repente tiene una temperatura que no es óptima, ¿no? Sí, que posiblemente trabajar en la temperatura del agua sea una innovación y hoy la palabra innovación está en todos lados, ¿sí? Es como, no sé, habría que hacer un estudio de cuántas publicaciones, congresos, charlas tienen la palabra innovación como sostenibilidad también. Y a veces la innovación no es crear nada nuevo, es hacer las cosas simples, bien hechas y, como siempre digo, meterle mucho sudor y creatividad también en eso y creo que en este tema de la temperatura del agua en muchos países en determinados momentos del año es crítico, ¿sí? Pero de vuelta, si no lo evaluamos nunca, difícilmente vamos a poner el ojo sobre ese punto. No me quiero extender mucho en este punto, pero tengamos en cuenta, Leandro, que hoy el tema de la temperatura o el estrés por calor es cada vez más frecuente en nuestros países y no porque ocurran 2 o 3 grados más por día, sino porque en realidad, que es ahí donde yo veo el error, por ejemplo, de análisis de esos datos, sino porque muchas más horas del día están por encima de la zona de confort térmico de los animales. Y esos diseños de instalaciones, de rutinas de manejo, de alimentación de las reproductoras, por ejemplo, no son tenidos en cuenta este cambio en el comportamiento de temperatura durante el día, ¿no? Entonces, volvemos al punto. Muchas de estas situaciones están al alcance de la mano de los productores, será ser un poco curiosos y trabajarlas. Ujú. Y hay un punto que también tiene que ver con el consumo del agua, que es las chances de estreñimiento, de constipación, y acá entra también la fibra, ¿no? Me interesa saber qué experiencia tenés vos, que pasaste por España y por diferentes lugares de Latinoamérica en cuanto a el uso de fibra en las dietas de reproductoras. Estreñimiento, como yo le suelo decir, es el enemigo oculto, para mí uno de los enemigos ocultos que tenemos. Creo que acá nunca mejor dicho que el que no busca no encuentra. En su momento nos obsesionamos en el equipo de trabajo de KPI Consulting en poder darle una forma objetiva de evaluar, porque esto es como las úlceras de paletas, las úlceras escapulares, es como la MMA y la constipación. Nunca tenemos, o sea, yo no tengo, no es un problema, a mí no me ocurre. Entonces, pero lo medimos, no lo medí. Entonces dijimos, hay que ponerle un valor objetivo. Entonces, en ese trabajo, en esa auditoría de salud que nosotros tenemos internamente, decidimos crear una metodología que sea simple. Simplemente, sin entrar en tanto detalle, determinamos cuántas horas la hembra demora en defecar posterior al parto y, consecuentemente, ese valor numérico, poder analizarlo estadísticamente y empezar a validar herramientas de manejo, nutricionales, no nutricionales, etcétera. A nivel general, observamos que el estreñimiento o constipación, depende cómo le llamen en cada país, es muy presente en las granjas, independientemente de nutrición, de fibra, de sistemas de manejo, etcétera, que el promedio de las hembras demoran 76 horas en defecar por primera vez, que hembras que demoran más de 48 horas en defecar ya ven alterados sus parámetros de producción, incrementando, por ejemplo, un 33% las pérdidas totales al nacimiento. Parece un número grande, pero está bien hecho el cálculo. ¿Sí? No es de pasar de 6 a 7% de pérdidas totales al nacimiento, sino es tratar de relacionar esos dos números. Hablo de pérdidas totales al nacimiento en nacidos muertos y momificados, de disminuir la calidad del calostro, medido a través de grados Brix con refractómetros, y reducción del consumo en un 10% de su ración diaria, principalmente en la primera semana. Y cuando empezamos a ver estrategias, existen muchas y variadas. Primero, que la hembra tome agua, ¿sí? Porque seguramente será trasladada desde gestación a maternidad.
y el sistema de bebedero será diferente en muchos casos, primer punto. Segundo punto, una ración diseñada completamente para ese periodo de transición y acá entran distintas fuentes de fibra. Y no solamente en el tipo de fibra, si es soluble o insoluble. Nosotros en nuestro caso hemos tenido muy buenas experiencias con las común o más conocidas llamadas fibras insolubles, que tienen un efecto mecánico muy significativo, que tienen la capacidad de retener y atraer agua, disminuyendo o aumentando la humedad de esa digesta y materia fecal y aumentando el tiempo de tránsito, pero también combinada con otras herramientas como por ejemplo probióticos en base a levaduras vivas y a herramientas tan simples como laxantes en base a minerales que son muy económicos y muy simples de usar. Pero estrategias hay muchas. Creo que cada granja tendrá que decidir cuál es la más correcta, pero sin duda que una ración fibrosa o con un elevado nivel de fibra es importante trabajar. Y acá donde está la gran diferencia, creo yo, entre Latinoamérica y Europa. Nosotros en Latinoamérica dietas maíz y soja, ¿sí? Con alimentación restringida, y en Europa con materias primas con un nivel de fibra y de composición variable muy diferente a esa dieta maíz y soja. Creo que ahí es donde también repercute esa diferencia. Aunque en esta encuesta que nosotros realizamos, el estreñimiento y la constipación también es presente en granjas españolas principalmente. Muy bien, interesante. Diego, ¿alguna consideración que tengamos que tener a la hora de formular o de manejar el alimento en el periodo de este celo? Bueno, ahí sin duda, creo que desde hace muchos años venimos trabajando y seguramente yendo, no sé si en contra, pero siendo un poco disruptores a la hora de ver muchas publicaciones. Creo que lo primero que tenemos que entender es que un alimento de gestación y un alimento de lactancia no son alimentos diseñados para el intervalo de estetecelo. Un alimento de flashing, normalmente conocido, tiene que estar compuesto por ingredientes insulinos estimulantes, azúcares simples, y que no es simplemente un mayor aporte de energía como tal la que nos va a mejorar ese comportamiento hormonal, ese mayor reclutamiento, desarrollo de los folículos más grandes y posteriormente óvulos, embriones y fetos. Creo que independientemente de la cantidad de alimento, que también estamos entrando en esos primeros 7 días de recuperación del catabolismo lactacional, que sin duda es importante. A mí siempre me gusta trabajar por lectura de comederos, siempre y cuando el tamaño de la granja y el manejo industrial que tenga así lo permita. El costo también, no pasar a desperdiciar alimento, porque no olvidar que estamos en plena recuperación y en lo posible trabajar con estos azúcares simples, que hay varias herramientas para utilizar que nos permitan mejorar toda esa respuesta hormonal y esperar esa mayor cantidad de lechones nacidos totales en el próximo parto. Y en casos extremos, si logramos observar una mayor uniformidad y peso al nacimiento, es porque lo que habíamos hecho durante el periodo de lactancia no era lo suficientemente correcto, ¿sí? Yo siempre digo, no se alegren que un programa de flashing, una fórmula de flashing funcione. Preocúpense porque seguramente esa hembra no está consumiendo lo que tiene que consumir durante la lactancia y bueno, y después por supuesto que hoy con todos los desafíos en inocuidad principalmente de materias primas, esa fórmula de flashing tiene que tener ciertos aditivos, ingredientes funcionales que nos permitan atenuar la inflamación, el estrés oxidativo y garantizar también la implantación de los embriones en esos 20 a 30 días de la gestación, ¿no? Diego, nos quedamos sin tiempo, pero ya te quiero sacar el sí de una futura charla porque un montón de temas para tocar. Acá podemos profundizar en lo que hace a costos, irnos al sitio 2, que es uno de tus mayores expertices, sitio 3 también. O sea, hay un montón de discusiones por delante. Pero me gustaría que cierres el episodio con algún mensaje, algún consejo que puedas darle a productores de Latinoamérica, a otros consultores. Bueno, no, más que consejos, opiniones, creo que la opinión es siempre armar esa mesa redonda, tener ese enfoque 360, apostar por la educación. Yo creo que independientemente que me toque estar participando ahora en este episodio, creo que este tipo de herramientas realmente son muy útiles para educar de forma continua a nuestros equipos de trabajo.
Yo tenía la duda después de la pandemia, Leandro, que con la cantidad de información y hoy con la tecnología avanzada, con la inteligencia artificial, es decir, hoy la gente tiene en un clic demasiada información. A veces hablamos con personas de mayor edad, con más experiencia, que antes para acceder a información, si no viajabas o cruzabas el mundo para acceder a un congreso, a las memorias, no tenías acceso a esa información. Y yo dije, después de la pandemia, la gente realmente se querrá seguir formando y hoy lo veo porque es parte de nuestro trabajo día a día como consultores, esa educación y esa formación continua. Creo que es fundamental porque hoy la tecnología existe, pero alguien tiene que apretar esos botones, alguien tiene que interpretar esa información. Entonces, como opinión o comentario, no dejen de formar nunca a los equipos de trabajo. Creo que es uno de los grandes desafíos que tiene la producción porcina europea, es que no hay mano de obra y no hay mano de obra capacitada y eso tiene un costo y eso impacta en el costo. Creo que ahí donde nosotros a nivel Latinoamérica podemos ser competitivos y cuando vemos esas granjas que destetan más de 40 lechones, llegando casi a los 5.000 kilos, mucho tiene que ver la profesionalización que han tenido los equipos de trabajo y la capacidad que han tenido estas empresas y granjas, si me pongo a nombrar uno por uno no terminaría, en hacer ese costo de aprendizaje, ¿no? En innovar, en generar conocimiento y que a través de eso podamos mejorar productividad. Y uno no lo logra si no genera soluciones. Entonces, sienten a su sanitarista en la mesa, a su nutricionista, al de manejo, y tratemos de entender hacia dónde va la genética y después hay un trabajo que muchas veces no hacemos. ¿Cómo le devolvemos la información creada en granja comercial de validación a la genética? Creo que ese tiene un aporte gigante porque esas cabezas o esos científicos a nivel de casas genéticas van a poder analizar toda esa información multiregional y devolvernos seguramente un benchmarking muy robusto, muy profesional para anticiparnos a lo que viene. Así que no sé si es un consejo, pero es más o menos como yo intento pensar la producción y lo que nos lleva a ser apasionados de esto, ¿no? De lo que vivimos. Diego, no me queda más que agradecerte por tu participación y espero que te tengamos pronto acá en otro episodio más de Cerdocast. Nada, agradecidos a todos, feliz semana y bueno, sigamos produciendo de forma eficiente. Un abrazo grande. Saludos.